Antes de comenzar con el episodio de Gym Brats, agradecer a nuestros patrocinadores oficiales Essentials por el apoyo que le han dado y le siguen dando al proyecto. Ya saben, tienen códigos de descuento Ángel 10, Álvarez 10 y Fer 10 para los descuentos en Essentials. Claro, dejamos links para Muscle Mind Academy y más revisión científica en español por parte del buen Dani Álvarez. Dejamos link también para el blog de Health Builders, que recuerden se abre los primeros días de cada mes para que estén atentos ahí y si están interesados, pues se inscriban al blog. Definitivamente vale la pena. Eh, por ahí eventos que se me estén pasando. Dani, en unas semanitas más estás por Colombia, ¿verdad? Si no me estoy equivocando. ¿Qué días? En Colombia, dame un segundo, porque tengo aquí mis fechas. Para todos los que estén por allá, pasen a saludarnos. Vamos a estar con el Doc Juan, con David Cifuentes y muchos otros profesionales de toda Latinoamérica. 6 y 7 de mayo, por allá andaremos. Ah, ok. Bogotá, Colombia. Será un Ya, placer. ya cerquita, Oye, ¿no? también aprovechando, mil gracias a todas las personas de Chilpancingo que estuvieron este fin pasado, al momento de que grabamos, por su asistencia, por participar y en general por su confianza en nosotros. Un placer. Sí, sí, por ahí te platicaba antes de iniciar el podcast, Dani. Se vio que estuvo muy bueno, muy chingón tú con Juan. Entonces, pues nada, por ahí Racitas se te acercó a saludar de parte del podcast. Sí, me dijeron que ya es hora que pagues lo que es debido, Ángel. No, espérate, no, eso no Ya es. 600 episodios y no Es veo, que, no veo en mi recu- cochera, hago el tercer Lamborghini, entonces. es que vamos de 100 en 100, Dani. Pasó el 100, hay que esperar a que lleguen los 200. Tranquilo, se va a ir acumulando, vas a ver. Va a llegar, va a llegar, tú tranquilo. Está bien, queda grabado y por ahí, Milly, por favor, si lo puedes hacer, Reel. Para que sea Ah, divulgado muy y llegue a amable. más gente. Excelente. Sin más, carnales, pues bueno, con esto iniciamos el episodio y como en cada episodio, nuevamente, pues de este lado tenemos al buen Fer Equigua. Fer, güey, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, bien, güey. Yo estoy en la conocida Semana Santa, ustedes también, me imagino, pero se siente raro porque pues ya ves, una vez que sales de la escuela ya no sabes qué onda con las vacaciones y todo ese pedo. Entonces como que no te la crees, güey, que es Semana Santa y que puedes descansar. Y se siente chido, güey, de no levantarte a las 5, levantarte un poco más tarde. Ah, huevo, güey, qué chingón, qué chingón. Sí, yo lo siento muy marcado, a pesar de no esta parte escolarizada así con la sociedad. O sea, por ejemplo, ahorita en gym, en mi trabajo, pues hoy no abren, ¿no? O sea, abren en la mañana, pero me dijeron que pues no fuera porque yo estoy en las tardes. Entonces, pues igual como que se siente algo está pasando, ¿no? Entonces, qué bueno, hermano, qué chingón que te la estés pasando bien, más tranquilo. Dani Álvarez, ya su primera intervención reclamándome que no he pagado lo que debo. Pero Dani, ¿cómo estás, güey? ¿Cómo andas? Bien, bien, un poco atiborrado de cosas, como bien dice Fer. Voy para 10 años que no sé cuántas son vacaciones, cuando son feriados o cosas de este tipo. Pues sí, como que uno vive en su propio calendario, pero bien, todo bien. Qué chingón, carnales. Me da mucho gusto tenerlos aquí, como en cada episodio. 121, 120 por ahí. Seguramente me estoy equivocando, pero ya vamos entrándole a rumbo al episodio 200. Entonces, qué chingón poder estar aquí con ustedes. Y pues bueno, teníamos planeado otro tema para este episodio, sin embargo, se me vino uno a la mente, justamente lo repensé, por así decirlo, en la semana, porque vi tus historias, Fer, ¿no? Como te comentaba antes de iniciar a grabar, y me gustaría como que plantar primero esta perspectiva, esta forma en la cual se me vino o reflexioné sobre las historias que subiste. Y a ustedes igual ahorita adelante les paso el micro para que pues igual me den su punto de vista, maticemos un poquito. Y es justamente la diferencia entre estar en restricción energética y estar o tener o que pensemos que eso directamente es una restricción de alimentos. Al menos desde mi punto de vista es interesante verlo porque si a la hora de estar en una restricción energética cambia demasiado tu selección de alimentos, algo está pasando por ahí y me atrevería a decir que se vuelve un doble complicado. Por eso a veces las preguntas antes de iniciar preparación, las preguntas antes de meterte en un camino o en un periodo prolongado de restricción energética, cómo son tus hábitos, cómo es tu selección de alimentos, porque al final eso como no me atrevería a decir que lo vuelve más fácil,
lo vuelve un poquito más llevadero, ¿no? En cierta medida. Pero sí, ese es como que mi planteamiento principal. No sé por ahí, Fer, Dani, ¿quién guste iniciar con el tema del episodio? Pues yo no sé de fuera, güey, cómo se vieron las historias, porque luego uno las graba y dices, pues les llega el mensaje así, pero no sé ustedes cómo lo vieron, güey, o qué opiniones tuvieron al verlas, o para quiénes iba dirigido, a ver si le atiné al nicho. Antes de eso, Fer, a mí se me llama la atención, por ejemplo, cuando grabas esas historias, si es algo premeditado o de repente ya como que este flash de decir, ah, se me ocurrió, güey, voy a grabarlo, ¿no? O sea, ¿cómo Todas es, esas güey? historias Todas esas son flashazos, güey, del día, que en realidad tenía que estar haciendo otra cosa y luego pensé algo y mandé a la chingada lo que estaba haciendo y dije, ah, puta madre, por qué se me vino esto ahorita y lo tuve que subir así, y por eso tan desfasadas de que subo una y luego 10 minutos me tarde subo otra y otros 2 minutos subo otra, pero es por ejemplos que veo en consulta, güey, Ujú. o porque veo así gente todo el día y digo, y me pongo a platicar así con Laura, es que ¿por qué no bajan o por qué se les dificulta tanto? Y empezamos a sacar conclusiones y digo, bueno, pues déjalo subir. Ah, qué chingón, güey. Yo lo veo mucho como como un tomar notas, ¿no? Por así decirlo. O sea, son cositas que de repente ves como que un poco más claro el panorama y está chido que lo puedas grabar en historias. A mí a veces lo que me pasa es que lo pongo en notas, pero solo como en frases o así. Ya después los vuelvo reels o después como que los traigo a la mesa. Pero eso está muy chido. Pero sí, digo, comenzando aquí poquito, discúlpame, Dani, si vas a participar, ya te robé tantito el micro. Desde mi punto de vista, Fer, sí fue. Yo creo que es algo que está presente, me atrevería a decir, sobre todo en profesionales de la nutrición, un poquito más que en entrenadores únicamente, que es justamente las barreras que tenemos al ya tener pacientes y justamente ver que el hecho de que la parte biológica la tienes establecida. ¿Quieres bajar de peso? Bueno, tienes que entrar en una restricción energética, tienes que comer menos. Pero las limitantes que es llevar o tratar de manipular el comportamiento, la selección de alimentos en esas personas que están o que quieren entrar justamente en perder peso por cuestiones estéticas o de salud, se vuelve algo complicado, complejo de hacer. Y al final creo que aquí cada profesional reflexiona mucho, igual va muy, al menos desde mi punto de vista, va muy de la mano con el contexto, el que atiendas, ¿no? Porque claro, o sea, si estás más cercano a culturistas, a personas que únicamente tienes fines estéticos, desarrolla cierta identificación de patrones diferente a lo mejor si atendieras únicamente a personas que están pasando por sobrepeso o por obesidad y que sí es muy enfocado la intervención en perder peso, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, prácticamente mi punto de vista es tal cual el planteamiento que dije al inicio, eso fue lo que se vino a la mente, Fer. Entonces, casi, casi por eso quise poner el tema del episodio. No sé, Dan, igual tú cómo lo hayas visto desde tu perspectiva. Es muy interesante y muy complejo porque justo ayer tuve consulta de decirle a la persona, ¿sabes qué? Creo que simplemente no es el momento para buscar perder peso, tal cual, por dificultades que se han atravesado previamente, todo ese tipo de cosas. Y es esa interrogante de qué pasa, ¿no? Porque en algunas personas es relativamente sencillo, en algunas otras muy sencillo y en algunas otras es infinitamente complejo. Son, creo que yo lo puedo abordar desde otra perspectiva en, digamos, mis áreas de interés de los meses, de los últimos meses. Y creo que tiene que ver mucho con el lenguaje, la forma en que entendemos el mundo y nos entendemos a nosotros mismos. ¿Qué significa para ti perder peso? ¿Qué significa una intervención dietética? ¿Por qué cuál es el valor que hay detrás de ello? Y por qué a veces, a pesar de que, según es el objetivo, no se logra. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el desconecte que existe ahí? Siento que mucho, mucho tiene que ver con las historias que nos contamos, ya sea que no nos demos cuenta, o quizás sí, pero a veces son difíciles de aceptar, probablemente. Porque muchas veces es ahí donde como nutriólogo no tengo herramientas, no tengo nada que decirte, pues mi chamba es que el cálculo, que los equivalentes, que las herramientas de menús, de calorías, fácil. Pero no sé qué más decirte si tiene que ver con, no sé, que estás cursando con depresión, ansiedad, no sé, algún trastorno mental que yo desconozco, no tengo idea. O cómo tú interpretas todo eso que estás buscando, tampoco tengo idea, salvo lo que se conversa en consulta. Y si justamente algunas personas, nosotros aquí los tres podemos decir restricción energética, sabemos perfectamente a qué se refiere, pero haciendo alusión a las historias,
Probablemente otras personas entiendan restricción de salidas, Ujú. restricción social, restricción afectiva, porque pues ya no van a poder convivir con su pareja y eso es muy importante y se van a meter en problemas y van a tener que pelear, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas que creo que nos hacen la vida muy compleja y que sí dificultan cuando una persona tiene este objetivo. ¿Cuál es la principal barrera? Y yo también, por las historias, de hecho, como que la premisa principal es come más para perder más, haciendo alusión a que no me gusta que la gente siempre esté con el tema de perder peso, porque sabemos que es un enfoque pesocentrista y a X población eso le causa mucho ruido en la cabeza y puede no llegar a ser una buena métrica para basar el proceso. Pero al final del día, todos tengan los problemas emocionales que tengan, si no se educa el paladar, no llegas a una restricción de ningún tipo, o sea, y se vuelve un bucle muy raro porque yo lo que hablaba en las historias de no pasa nada que comas mucho, literalmente no pasa absolutamente nada. El problema es que la gente llega a un bucle en el que ellos mismos dicen, es que fíjate que no como mucho, yo como poquito. Y ese es el cuento de siempre, güey, de Ujú. casi todas las cosas es que no como mucho, pero como poquito. Y incluso escuché un podcast de Roberto Martínez que habla con un personaje, un influencer que tiene cierto grado bastante grande de obesidad, una persona que vive con obesidad muy cabrona, y él decía, fíjate, o sea, en ese estado de obesidad decía, fíjate que no como mucho. Y dices, cabrón, o sea, la sociedad normaliza comportamientos que aparentemente no son tan extremos, pero por todo lo oculto, ¿no? Que está en nuestro estilo de vida que no nos damos cuenta. Y por eso hay así hincapié sobre el paladar. El paladar define la cantidad de comida, aunque sea poquita, que te pueda llegar a comer y lo mucho que esto puede impactar en que nunca pierdas peso, en que nunca te sacies y en que al final del día termines comiendo más, aunque comas poquito. Porque ese poquito es de un paladar alterado, de hiperpalatabilidad, palatabilidad en ese caso. Entonces te comes 3 donas, no es mucho. O sea, mucho para Claro. alguien podría ser 5 o 6 donas en una sentada, pero Ujú. 3 donas, 20 minutos, te las comes, pasa 20 30 minutos, llega un amigo y otras dos, y continúa la convivencia familiar y otras dos, y no son muchas, pero son Ujú. todo el día con ese paladar alterado, es como no te permite llegar a un punto en el que o estoy lleno, pero eso me hace querer más porque son productos que tienen esa mezcla de sabores que al cerebro le encanta. Y eso es solamente estoy hablando de un día. Una persona que no sé, de un año a otro subió mucho o aquellas personas que llevan mucho tiempo con un peso que llega a ser ya afectar su salud. Imagínense, no su salud, sino el paladar, la educación que éste debe de llegar a tener para que pueda lograr puntos de saciedad y el convencimiento de que puede comer, te lo juro, de mucha tortilla, si le pusiera mezcla de cosas, de arroz, de papa, lo que decía, a esa gente le cuesta aceptar que puede comer más, porque su restricción, como tú dices, Ángel, es más de cantidades. Dices, "Ah, pues que voy a dieta, pues te ponen el platito de una tortilla. Y Ujú. resulta que si se comieran 5 tortillas, estuviera mejor en su caso Sí. porque están educando al paladar a no necesitar una tortilla, pero después comerse X producto hiperpalatable y no llenarse. Entonces es un enfoque raro porque en las historias yo hice hincapié a que no pasa nada. Si quieres poner el término de abusar, no sé, un platillo enorme de arroz, de pollo, de verduras, de aguacate, le tienen miedo a la cantidad que se ve, pero no correlacionan eso con el paladar, con lo poquito que se llegan a comer y lo mucho que eso implica a lo largo del tiempo. Entonces es un concepto volteado de que no es una restricción, sí es restricción calórica, pero por la educación del paladar. Fíjate, Fer, ahí creo que conecta muy bien con lo que comentó Dani hace un momento, la parte del lenguaje, porque ¿qué es mucho? O sea, ¿a qué se refiere mucho? ¿A qué se refiere, por ejemplo, justo el de repente que en repetidas ocasiones comentamos las sensaciones de hambre y de saciedad?
ok, las comentamos, puedes encontrar cierto tipo de marcadores que te indiquen que estás saciado o que tienes hambre, pero al final el cómo tú te relaciones, percibas esta sensación, va a influenciar mucho justo en la narrativa que justamente te comentes a ti mismo. De, oye, Oye, ya es no bien estoy... individual. Cuando hablamos de Mm, señales de hambre y saciedad, tú puedes estar platicando con tu círculo de amigos y les dices, ah, ya me llené. Y el ujú, otro no está percibiendo lo mismo que tú, porque claro. evidentemente es un contexto histórico de hábitos, de saciedad, de paladar diferente, que tú dices, estoy hablando en un mismo idioma, pero no es cierto. Las otras personas no pueden llegar a percibir eso mismo que tú sientes. Claro, sí, o sea, y eso, por ejemplo, el ya me llené igual que es para esa persona. Puede a lo mejor que no se haya llenado, pero simplemente ya no le gustó la comida. Pero él lo manipula, lo interpreta o lo comunica como un ya me llené. Entonces creo que ahí al final se vuelve bien interesante ya que te pones a escarbar. Y ahorita lo que se me vino a la mente, Fer, que comentabas la cuestión de no como mucho o comer o que tú percibas que comes poco. Igual al menos yo lo relaciono mucho con el hecho de qué tan acostumbrado, o más, o mejor dicho, cuáles son en general tus patrones de alimentación. O sea, qué alimentos son los que, a los que comúnmente recurres cuando te vas a alimentar, ¿no? Porque yo creo que de ahí viene justo esa de repente parte inconsciente, que al menos yo lo he visto y esto lo he experimentado, y para mí sí ha llegado a ser como algo que cambia, que puede cambiar el juego, y es justamente comenzar con identificar que no debes comer todo el día. O sea, no debes de estar continuamente consumiendo comida, ¿no? Pero que muchas veces el hecho de no hacer conciencia de esa comida que estás consumiendo, que muchos dirán, ah, pues es que son snacks, son colaciones, pues es que todo cuenta. O sea, esa comida no es como que te la comas y como no es en tu hora de comida, pues desaparece, no tiene nada, no tiene validez calórica, ¿no? Y creo que justo el empezar a hacer conciencia, oye, ¿cuántas veces como? O sea, ¿en qué momentos realmente estoy acostumbrado a comer? Qué alimentos estoy acostumbrado a comer y qué como entre comidas. O sea, yo creo que hacer ese primer paso es muy importante y me atrevería a decir que incluso más que únicamente concentrarnos en comer menos. O sea, de que necesito cambiar mi selección de alimentos y empezar a comer menos y empezar en restricción energética. Al menos desde mi punto de vista, creo que verlo desde esa otra perspectiva es algo interesante. Estaba buscando a quién se lo había escuchado, pero no recuerdo y no quiero mal citar si fue a AJ Morris o a Jacob, a ambos competidores naturales. Un pequeño cambio de palabras, y es por eso a lo que me refiero con el uso del lenguaje y el impacto brutal que puede tener, que en lugar de pensar en tareas, por ejemplo, la tarea de ir a entrenar, la tarea de seguir un plan alimenticio, la tarea de hacer cardiovascular, lo que sea, son oportunidades. La oportunidad de ir a entrenar porque eso te ayuda a preservar tu masa muscular, la oportunidad de hacer cardiovascular porque eso te ayuda a mejorar tu salud cardiorrespiratoria, la oportunidad de nutrirte para que tu cuerpo esté saludable y puedas seguir viviendo con calidad, ¿sabes? Parece cosa de nada, una tontería si tú quieres, pero eso es algo que quizás es carente al menos en mi experiencia, en muchas personas que me han buscado para el objetivo de perder peso, mejorar hábitos y desafortunadamente no he sabido cómo ayudarles porque a veces no puedo ayudarles desde mi perspectiva de nutriólogo y quizás eso vendría desde otro lado. Y cómo cambiar esa pequeña palabra ahora puede cambiar el contexto de por qué haces lo que haces. ¿Por qué tiene sentido hacer ejercicio? ¿Por qué tiene sentido buscar cierto consumo de alimentos o no consumo de alimentos? Y eso ya lo vas empalmando con educación nutricional, por ejemplo, el asunto de densidad energética que ya mencionaban por ahí con esto de las donas y cómo puedes tener más volumen de alimentos y sí, literalmente comer más, mientras a la vez comes menos kilocalorías, pero comes más volumen y eso puede ayudar con señalización interna de apetito, de saciedad, con el factor psicológico de, pues es que no estoy muriendo de hambre o no tengo que comer solamente esta pequeñísima porción, etcétera. Y ese pequeño cambio de mentalidad siento que juega un rol vital, sobre todo al mediano plazo y a largo plazo cuando ya las cosas empiezan a volverse difíciles, pero pienso también que tiene potencial de ser una estrategia, por lo menos de lenguaje para nosotros, o para mí, interesante al momento de tener un ser humano enfrente que tiene ese objetivo, pero pues tú no sabes lo que tienes enfrente.
Enfrente tienes un niño que quizás padeció obesidad y estuvo buleado y la pasó terrible y tiene miedo a moverse y tiene miedo, porque ahí es en donde paradójicamente ha encontrado su hogar. Ahí está cómodo y no sabe qué hay fuera de eso. Pero tú no lo sabes, güey, tú solo tienes al señor López que te buscó porque el cardiólogo le dijo que tiene que bajar de peso, ¿sabes? Y siento que esa es la parte muy fascinante, sin lugar a dudas, pero retadora lo que le sigue. Sí, está bien difícil porque ya cuando, si se fijan cómo, insisto, con lo del paladar, que lo vas educando desde muy chico, o sea, te diría, no sé, si de a partir de tus 20 años empiezas a educar mal tu paladar, te va a costar la vida llegar a la famosa perder peso, ¿no? Esa fase, porque eh, tu percepción de cómo ves la comida cambia. Entonces, no sé, puedes ver gente que, no sé, un platillo, ¿no? Que sabe bueno para alguien, para otro no tiene sabor. Ujú, Entonces sabes que para esa gente que no le encuentra sabor, ¿qué le va a encontrar sabor a un plato de con arroz, con pasta, con, me explico, o sea, nunca va a pasar que coma menos a menos que tenga una urgencia, un motivo extremo para decir, no importa ya lo que me sepa, lo voy a lograr. Pero si quieren formar hábitos, yo sí hago mucho hincapié en la consulta de tratar de educar al paladar, porque es la única forma sostenible de empezar a, a cambiar hábitos que en un futuro te logren de mejor medida a perder peso, porque al final el perder peso no lo vas a lograr a corto plazo y todos buscamos las estrategias a corto plazo. Entonces, creo que si educamos o tratamos de educar primero el cerebro de la persona con la que estamos tratando, de darle a entender cómo su cerebro manda señales, cómo su paladar también manda señales de saciedad, creo que es muy importante porque ya se empiezan a cuestionar de muchas elecciones que hacen en el día a día, por qué les da hambre luego, luego, o por qué eso no lo llaman como un snack y no comida en general. Y de ahí pues empieza un círculo vicioso donde el objetivo, la saciedad nunca llega al final del ujú. día y siempre las intervenciones en contra de o tratar a la obesidad son regular saciedad, pero ¿cómo vas a regular saciedad si no educas al paladar, si no educas la elección de alimentos? Y es ahí cuando incluso, y puedo poner un ejemplo, para alguien que intenta perder peso, dice, pues me como, no sé, dos, dos barritas, ¿no? Rice Krispie, que ni siquiera tienen muchas calorías, pero un ejemplo, dos barritas, pues, ¿cuánto te llenan dos barritas? Pues nada. O sea, te las comes, entrenas y ya tienes hambre ahí luego, luego. Pero ellos dicen, es que como poquito antes de entrenar, pues dos barritas, no es poquito. Sí, pero todo el día, todo lo que sigue en el día es para encontrar un punto de saciedad que no lo has encontrado desde la mañana. Entonces yo, por ejemplo, antes de entrenar, yo me como un platote así de avena y me como las mismas dos barritas. Me puedo comer aparte las dos barritas que las personas comúnmente solo se comerían dos barritas. El impacto que tiene un bolsote de avena o fibra en general para tu posterior elección en el día, aunque uno no se dé cuenta, hay un mejor control del apetito. ¿Quién sabe por qué? Yo así les digo a las personas, no te cuestiones por qué. Cómete abundante avena y si quieres, síguete comiendo las dos barritas, vas a comer más, pero tu día va a cambiar por completo, tu paladar va a educarse por completo y vas a sentir algo que no vas a saber cómo describirlo, pero vas a llegar a la comida y a lo mejor ya no te cabe tanto dos rebanadas de pastel y te cabe una o quizás la compartes. O en vez de cuatro tortillas, que a lo mejor nada más te cupieron dos y el arroz y el pollo que hizo tu mamá, tu abuela, lo que sea. Y a la cena, quizás ya no llegaste con tanta hambre como si hubieran sido tus dos barritas, tu comida X y llegas a cenar con todo. Entonces, desde ahí vamos con el concepto de come más para que logres perder más o comer mejor y elegir mejor, pero a la gente le cuesta comprenderlo, güey, porque dicen, "No, ¿cómo? Es un chingo de avena, o ¿cómo que tres frutas en una comida?". No cuestiones, tu cerebro, o sea, va a elegir por ti en términos de saciedad cuando empiezas a incluir mucho de estas cosas. Ahí, Fer, algo que quería agregar es el que cuando empiezas a identificar o a vivir, yo me atrevo a decir que eso es algo bien interesante porque al menos creo que
pudiéramos pintar o imaginar, si lo queremos ver así, la intervención perfecta para perder peso, ¿no? Una buena selección de alimentos basado en los gustos, estar esperando que haya una pérdida semanal, que vaya así cuando se estanque empezar a bajar, que al mismo tiempo hay entrenamiento de fuerza, de vez en cuando cardiovascular, pero al final creo que igual es bien importante saber que el momento perfecto no va a llegar. Entonces, el poder, y como alguna vez creo que yo lo había comentado en un episodio, y el justamente cuando alguien acude a ti con la intención de que le ayudes a mejorar sus hábitos, ya sea perder peso, mejorar su composición corporal, yo creo que al menos para mí la primera tarea es ver qué raspa, por así decirlo. O sea, lanza, da la intervención planeada, claro, o sea, bajado en buena selección de alimentos, lo demás, en base a la información que él ya te dio, pero ten en cuenta que va a raspar esa intervención, por así decirlo, ¿no? Por ponerlo en esas palabras. Y eso está bien, porque eso igual es muy relevante. A veces, igual desde la perspectiva que a veces se tiene sobre los nutriólogos, es, pues me va a dar la dieta y voy a bajar de peso y listo, esa es la chamba, ya ahí quedó, ¿no? Y cuando llega el peso que a lo mejor quiero llegar, pues ya, voy a seguir con mi vida normal, que esas palabras creo que son muy poderosas. El no es que te salgas de tu vida para comer, no es que tu vida normal no sea comer bien, yo creo que eso es lo desafiante, sino que te des cuenta que estás dando un paso para cambiar tu forma de alimentarte, si así lo deseas, por el resto que tienes todavía de vida. Y eso a veces cuando no se dimensiona, no se le da esa relevancia o esa importancia de saber que, pues claro, o sea, no va a pasar en un mes, te vas a estar cayendo, vas a estar aprendiendo, vas a estar mejorando, pero justo el empezar a raspar, por así decirlo, ver qué es lo que más le cuesta, ver si es la selección de alimentos, ver si son los horarios, los hábitos en general, y a partir de ahí empezar a tratar de manipular la intervención y llegar a lo que comentaban, que es comer más. O sea, comer más al mismo tiempo que comes menos, hablando desde el punto de vista calórico. Pero creo que ahí el reto, yo lo pongo de esta manera, el reto para el nutriólogo contemporáneo también es ya no quedarnos con lo que a lo mejor llevamos a percibir en la formación, en la carrera o lo demás, que es, pues recuerda que el paciente debe comer tantas porciones de frutas, tantas de verduras, tantas de alimentos de origen animal, sino que hay que rascarle más para intentar dar una intervención y enriquecer tu intervención y tú mismo darte cuenta cuáles son las cosas que para ti más valen y que pudieras relacionar con éxito, si lo queremos ver así, que ya sea cambiar los patrones alimentarios, ya sea reducir peso, pero al final creo que como que agarrarte de todas esas herramientas, y ahorita lo dijo muy bien Dani, o sea, quien en la carrera le dijeron que tiene que tener en cuenta el lenguaje, o sea, cómo comunicas una idea. ¿No? Al menos a mí nunca me lo comentaron, ¿no? Pero darte cuenta de esas pequeñas cosas que rodean a la intervención es lo que puede enriquecerla al mismo tiempo. Tengo aquí a la mano, por supuesto que sí, Mm. déjame ver qué tipo de estudio. Es meramente de revisión. Y bueno, el título, lo traducido al español, sería Nuestros intentos de frenar la obesidad han hecho más daño que bien. Es una publicación del 2020 que, bueno, no he tenido demasiado tiempo de revisar los detalles, pero así como que en preparación para este tema, en cuanto lo dijiste, Ángel, algo que me parece interesante de este en particular, si me voy básicamente a los hallazgos más interesantes, es de nuevo el lenguaje. Por ejemplo, hacer dieta. ¿Hacer dieta qué es? En nutrición, pues es mandar tus equivalentes, tus menús, tus macros, ¿no? Esto es dieta. Pero lo que enfatizó mucho Fer es acerca de hábitos, es acerca de cómo estás llevando tu alimentación con tu familia, si hicieron X platillo en tu casa, etcétera. Porque ahí tenemos dos cosas distintas, estamos hablando de dos cosas distintas. Hacer dieta es justamente eso que les comentaba, es una herramienta, es una forma como se suele perder peso, pero resulta que este en particular, este enfoque puede conducir al desarrollo de trastornos alimentarios, particularmente en personas con obesidad. Puede, no estoy diciendo que lo vaya a hacer o que no tenga ninguna tasa de éxito, no, sino que sí pudiera ser en algunos casos. También nos dicen que, oye, si hacer dieta no ayuda, entonces, ¿qué hacemos? Si estamos más bien generando efectos psicológicos adversos y fisiológicos, pues ¿qué nos queda? ¿Qué hacemos? Y lo que estos autores nos sugieren es enfatizar hábitos saludables sin centrarse estrictamente en una forma pesocentrista, justamente en eso, en la pérdida de peso.
¿Cómo se vería esto en la práctica? Pues es, creo, difícil, es un poco complejo dar recomendaciones que alguien pudiera tomar. De, oye, entonces, ¿cómo le hago? No lo tomen de un podcast, sin lugar a dudas, como lo hemos dicho muchas veces, pero sí podemos pensar en, ok, ¿qué se refiere a hábitos? Puede referirse a tener una estructura de inicio, tener Ujú. tu desayuno, tu comida, tu cena, si acaso, y listo. Y esa estructura que tenga sentido para ti en función de tu trabajo, de tus medios de transporte, del tiempo que pasas en el transporte. Por ejemplo, si vives en el Estado de México y te toca ir a delegación Cuauhtémoc a trabajar, no sé, no, mi geografía de la Ciudad de México no es buena, pero te queda pues muy lejos, ¿no? 2 horas, 3 horas todos los días, bueno, entonces quizás ciertas estrategias, así como que a priori en nutrición utilizamos en este contexto no van a ser de utilidad. Esa es una estructura que para ti tenga sentido. Selección de alimentos que si tienes alcance, que te gusta, que te disgusta, qué alimentos son parte de tu cultura, qué alimentos son parte de tu entorno que puedes adquirir fácilmente. Dejar la idea, que digo, creo que está de más, pero sé que probablemente todavía persista por ahí. Reiterar que no existen alimentos buenos, fitness o no fitness. La parte cultural, social, económica, incluso política de los alimentos, es muy importante considerarla. Por ejemplo, en México la tortilla, si dijéramos cero tortillas, esas son malas, estamos diciendo toda nuestra cultura está mal. Entonces, que básicamente se ha fundado el maíz, ¿no? Está cabrón. Esa es otra. Adicionalmente, sí, hay una variable nutricional que impacta otra variable fisiológica, que es el balance energético y la pérdida de peso. Pues sí, nos guste o no, se tiene que llevar a cabo, pero la forma en que buscamos esta herramienta y este resultado creo que puede variar mucho en función de un fundamento de hábitos saludables, que dentro de esos mismos hábitos no solamente es la dieta, la alimentación, es la gestión de emociones, es la actividad física, es el descanso, es las actividades recreativas y ahí algo también considerable a mencionar es la cuestión laboral, la cuestión ocupacional. ¿Cuáles son los objetivos, metas en la vida, no de pérdida de peso de la persona y qué tanto está invertido en ellos? Por ejemplo, quizás a alguno de ustedes le haya sucedido que están tan metidos en algo de trabajo que se les olvidó comer y se desconectaron totalmente de sus señalizaciones internas. Puede suceder y eso también, por supuesto, que va a impactar. Y algo para finalizar la intervención es tomando como ejemplo intervenciones particulares de ayuno intermitente, como estas suelen ser exitosas porque no te dicen vas a hacer tantos equivalentes, vas a hacer tantas calorías, aquí está tu menú. Lo único que te dicen, de tal hora a tal hora come y ya. Y al darle a algunas personas menos tiempo para comer, consumen menos calorías y ellos ni en cuenta. De alguna manera, eso es lo que buscaríamos, ese tipo de intervenciones que poco a poco nos ayuden a tener un fundamento sólido de hábitos y un fundamento sólido de razones por las cuales las personas están realizando esta estrategia. Entonces, es mucho más difícil que solamente balance energético. Ya utilicé la fórmula tal, ya le di sus 2 gramotes de proteína, ¡pum! ¿Por qué falló? Pues porque no tiene disciplina. Sí, de hecho, las intervenciones, como dices, Dani, para tratar de prevenir o hacer intervenciones hacia la obesidad es justamente la restricción de tiempo en el que la gente come, porque pues, creo que se han dado cuenta con el paso del tiempo de que comen todo el tiempo, pequeñas Ujú. porciones, pero todo el tiempo. Independientemente, puede ser una gran porción con aderezos y eso implica un paladar alterado que aparentemente siempre, aunque sea poco, sea mucho y que la posterior ingesta de algo te sea igual de palatable y elijas cosas pues con más densidad. Entonces lo que hacen es justamente un estilo ayuno o una restricción de, oye, ¿sabes qué? Tienes tales horas para consumir alimentos, eh, velo haciendo, ya quitaste una parte de tu día y es como las intervenciones van orientadas hacia ese tipo de educación nutricional, regulación emocional, donde deben de saber que hay límites para ingerir comida y no es ni buena ni mala, simplemente hay límites y ya eso, poco a poco con la educación pues se va logrando, ¿no? La intervención. Pero ¿qué pasa cuando hay alguien con sobrepeso? O sea, que no tiene un grado de obesidad importante. Sin embargo, todos los que llegaron a un punto de obesidad X
pasaron por el sobrepeso, como todos los que tienen diabetes pasaron por la prediabetes. ¿Qué pasa en el paladar de una persona que apenas empieza a tener sobrepeso y no lo alcanza a educar a un buen momento? Fácilmente cursa la línea de sobrepeso, prediabetes, línea delgada, obesidad, diabetes, que se empieza a encaminar 10, 15 años antes. Es ahí el por qué yo con mis historias como que fui muy drástico de esto es lo que te está arruinando, o sea, que no estés educando tu paladar ahorita cuando tienes sobrepeso, porque ahí es cuando también tienes prediabetes, casi siempre, la mayor parte del tiempo, si no eres físicamente activo, etcétera. Probablemente pasas los 25, 28, 30, ya no tienes control sobre lo que estás ni educando a tu Mm, paladar, ni tu actividad física, y empieza la vida como que a tornarse un poco distinta. Entonces vale la pena hacer hincapié o incluso en la salud pública que se está haciendo de que, oye, productos ultraprocesados ocasionan esto a nivel cerebral. No son malos, pero ujú, como se consumen, sí que llegan a ser malos y a nivel de salud, perfil de lípidos, colesterol, todo eso, sí que afectan también a tu paladar y eso aumenta la posibilidad de que tú sigas comiendo en general. Entonces, más que prohibirlos, es como que tratar de limitarlos por dos aspectos, porque no te llenan y te hacen comer más, y porque con el abuso, evidentemente, afectas cuestiones de salud. Y la gente tiene que caer en cuenta eso. O sea, creo que no hemos hecho un gran trabajo en decir que hay cosas que realmente sí son malas y que contrario, pasar en los reels de no, tú puedes no restringirte y comer lo que sea y lograr tus mm, objetivos. No es cierto. Hay una gente que no va a lograr sus objetivos si ve tu reel, porque su paladar no está igual que educado al tuyo. Entonces yo por eso hice esa comparación de a mí un ultraprocesado puede que no me haga daño y yo subo el reel. Come lo que quieras, pero en tu Instagram quizás no hay puro mamado. Te topas con algún tío, con algún X, sobrino, lo que sea, que tenga un grado de obesidad y a él no. Y a esa gente ese mensaje no educa, sino sigue mm, malinformando a las personas. Entonces, lo que quiere hacer la salud pública es, de cierta manera, no demonizar, pero no van a ponerse a poner contextos sobre todo el mundo y que un mm, nutriólogo saque el reel de, no, esto está mal, fíjense cómo hay contextos, sí, pero el mayor contexto de México es gente que vive con obesidad, personas también que cursamos o que cursan con trastornos de la conducta alimentaria y dices, pues no tienes que llegar a un punto de decir qué está bien o qué está mal, porque como yo dije en mis historias, los TCAs no son cuestiones de ultraprocesados tampoco, son cuestiones emocionales. claro. Surgen en momentos extraños de tu vida, te llegan a elegir tomar malas decisiones en general y listo. Entonces también no se distinguen esas dos poblaciones, obesidad con trastornos de conducta alimentaria, normopeso con trastornos de conducta alimentaria. Unos compensan, otros solamente comen. Ujú, Entonces, en qué punto ponemos la línea media? Pues no sabemos, pero sí podemos hacer hincapié a de que se debería de minimizar el consumo de ciertos productos por el bien común o el bien en general de la salud. Y hacer hincapié en que sí hay productos que si los aumentamos, cereales integrales, frutas, verduras, todo eso, la gente vive más y mejor a lo largo del tiempo y encontrar los motivos que sean necesarios para que la persona logre minimizar eso y aumentar el otro. Ya si pierde peso, va a ser un lujo de sus decisiones, de sus motivos, de su mm, intervención de ejercicio, de su acompañamiento, que lo va a llevar a tener esa pérdida. Pero lo claro. primero que mejor podríamos hacer es decirle, oye, ok, come normal, pero no me digas que en tu semana llevas consumidos más productos fuera que 2 manzanas en la semana. Entonces yo así les digo muchas veces en consulta a las personas, ok, todo está muy bien, tomaste el fin de semana, pero ¿a poco tomaste más que lo que consumiste frutas y verduras? Y se quedan, a la madre, entonces todavía sigue premiando esto y las frutas, todo está por debajo y es lo que le añade salud a la intervención. Y yo sigo estando arriba. Entonces, ok, comiste tamales o así, pero comiste más veces tamales que algún plátano, una manzana, independientemente de las calorías que te aporte.
y te das cuenta que la gente no toma buenas decisiones hasta que no hace conciencia de que tiene que tomar decisiones a lo largo del día y cuesta. Ahorita, Fer, se me vino tal cual a la mente la balanza por la cual eh, yo mismo pasé, que es justamente esta perspectiva o esta respuesta más matizada hacia un alimento que muchas veces se dicen malo, ¿no? Como de, pues los ultraprocesados, que al inicio, claro, o sea, cuando al menos para mí fue así, empiezo a dar cuenta de, pues es que al final no es un alimento, sino es un conjunto de variables que al final te otorgan una respuesta. Claro, pero de repente empiezas a ver otro lado de la balanza, el cual es, híjole, pues es que la verdad sí son una mala decisión. O sea, que tu desayuno sea ir a la tienda y echarte unas mantecadas o unas donitas, pues es una mala decisión, la verdad es que sí. Y al final justo se vuelve interesante el de repente que se entiende, o al menos yo lo veo desde esta perspectiva, se entiende justamente el saber que si tú te restringes mucho en tus alimentos y lo demás, te pones en o te echas a un hoyo en el cual va a ser muy difícil salir si tu objetivo es meramente perder peso. Pero creo que ahí igual la pregunta tal vez no es la correcta, sino que al final, como ahorita lo dijiste, y al menos así yo lo interpreto, Fer, es cambia tu selección de alimentos y orgánicamente vas a perder peso. ¿Por qué? Porque sí, claro, o sea, estás comiendo ultraprocesados la mayor parte del día, son tu principal fuente de alimentos, pues por supuesto que vas a estar la gran mayoría de veces, pues eh, va a estar sobreconsumiendo energía. Entonces, ahí y tener en cuenta eso, justamente, Fer, que si estamos, la gran mayoría de la población mexicana, pues claro que está en un contexto no tan bueno en cuanto a educación nutricional, en cuanto a consumo de alimentos. Y justo ahí es donde entra pues todas las políticas que de repente vemos, ¿no? Y como que esta satanización que de repente se puede dar a alimentos ultraprocesados, a frituras, lo demás, que claro, o sea, no es satanizarlos, pero sí esclarecer que al menos como nosotros, como personal, profesionales de la salud, saber que sí son una mala decisión, o sea, definitivamente es algo que no debería ser tu principal fuente de alimento, de alimentación, lo que esté en la tienda, ¿no? Entonces creo que eso es importante porque sí esclarecer ese punto de vista da mucho para a veces, está bien ser esta parte de incluir todos tus alimentos, pero si incluir todos tus alimentos es la gran mayoría ultraprocesados, pues algo está pasando ahí no tan interesante, porque entonces ahí puede Es, tornarse conflictivo. cuando te quieres restringir, es el primero que dices plato de pollo con arroz sencillo, pero Mm, con aderezo encima y con una ensalada con aderezo encima. Entonces ya no empiezas a decidir tú, empieza a decidir tu paladar que mm, se ha educado y la saciedad va de la mano con el paladar y con las sensaciones. Entonces ya se vuelve algo complejo porque la gente que vive con obesidad busca la ensalada, pero inmediatamente busca algo que le dé sabor. sí, Entonces, entonces ahí es como que está difícil porque por un lado comes bien, tratando de que no parezca que estás comiendo sencillo, ¿no? Tratas de buscarle más sabor, echarle más sal y ahí se desencadena pues que algunos viven con obesidad, diabetes e hipertensión. Entonces, todo va bajo lo mismo. Ten un tiempo de comida restringido en el tiempo, no restringido en elecciones, y empieza a implementar cosas que regulen tu paladar con el paso del tiempo, horarios y etcétera. Ay, si nos pusiéramos, por ejemplo, en los zapatos de Don Chucho, que va a consulta nutricional, ¿qué serán? Sus sobrinos le bajaron TikTok y ahí andan en el TikTok o Facebook o cualquiera de estas. Porque el otro día, justamente ahora que fui a Chilpancingo, vi a un señor 4 horas seguidas viendo videos, reels, creo que era en Facebook, no estoy exactamente muy seguro. 4 horas seguidas, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, poniéndome en los zapatos de esta persona que quisiera perder peso por cualquiera sea el motivo. ¿A qué se enfrenta? Bueno, si tiene acceso a redes sociales, probablemente a contenido extremista, que ya hemos mencionado todos estos temas. Y si es particularmente de nutrición, porque tarde o temprano te va a salir, porque pues, todos comemos y todos llegamos a tener cierto interés en la industria alimenticia, en los alimentos, la salud, lo que tú quieras. Probablemente encuentre mensajes confusos, porque uno le va a decir las grasas son malas
Otro le va a decir, ah, los valores de colesterol no importan, eso es parte de las farmacéuticas, y no sé qué. Otro le va a decir, no, los carbohidratos son malos, por ejemplo, el doctor Biter. Otro le va a decir, no, esto es mentira, lo dice el doctor Biter porque tiene una agenda. Si yo me pongo en los zapatos de esta persona, me vuelvo loco. Y si voy con el nutriólogo y me dice algo diferente a esto, no, pues este nutriólogo no sabe, no está actualizado, yo lo vi en este video. Y esta persona debe saber porque tiene millones de seguidores, ¿no? Y veo que le va muy bien. Ahora, se bajó este señor, va al Oxxo, porque siempre hay un Oxxo cercano. Lo primerito que ves, ¿qué vas a encontrar? Pues bueno, vas a encontrar probablemente ofertas de paquetes de chocolates, galletas, quizás algunas papas fritas, todas con sellos. No entiendo muy bien los sellos, porque dice tiene tales o cuales sellos, pero yo vi en las mañaneras que a lo mejor este chocolate que acaban de sacar sí tiene azúcar, pero tiene poquita. Entonces, ok, no debería ser problema porque tampoco sé leer los etiquetados, porque sí son algo confusos, ¿no? ¿Qué hago entonces? ¿A quién le hago caso? ¿Quién sí tiene la razón? ¿Quién no? Es infinitamente complejo, muy frustrante, y ahí hay que comprender que vivimos en una sociedad, es un meme eso, pero bueno, vivimos en una sociedad con exceso de información, pero no con exceso de filtros, ni tampoco con exceso de formación, ni tampoco con exceso de educación, solo de información. Ahí tú haz con ella lo que tú quieras, lo que Dios te dé a entender. Ahora, pasando de esa parte, ¿qué significa entonces cuidarse o no cuidarse? Bueno, si tienes claro, es que para nosotros, sé que yo estoy en una burbuja, para mí tiene todo lo que han dicho, tiene todo el sentido del mundo, yo estoy completamente de acuerdo en estas estrategias, pero ¿cómo le hago entender a una persona el por qué y cómo le doy herramientas, cómo le doy armas para defenderse ante la duda, ante la desinformación, ante la mala información, ante todo este tipo de cuestiones que tenga sentido en su contexto? Es donde también tenemos otra capa añadida de complejidad, porque, bueno, redes sociales ya no son exclusivas de un grupo de edad y probablemente debido a la formación de personas, no sé, pensemos 50, 60, 70 años de edad, que ya están en redes, porque pues, quieras que no lo vas a estar tarde o temprano, ¿cómo le hacen? ¿A quién le hacen caso? Y lo último, en ese mismo sentido, es que para nosotros que estamos de este lado, que pues nos dedicamos a atender personas, nos interesamos por nuestra educación continua, una noticia reciente que considero vale mucho la pena mencionar aquí en el podcast es la renuncia de Kevin Hall. Seguro lo conocen. Kevin Hall es uno de los investigadores más importantes en tema de obesidad, en tema de alimentos ultraprocesados que ha dado el mundo de más alta calidad en los Estados Unidos y, oh sorpresa, renunció a los Institutos Nacionales de la Salud en los Estados Unidos por desacuerdos, porque de alguna manera están censurando su trabajo, porque específicamente con los ultraprocesados no van de acuerdo a la narrativa que se quiere impulsar. No tenemos mucha información al respecto, solo sí es importante mencionarla porque por si fuera poco, otra capa más, en donde estoy seguro que muchas personas van a agarrar esta información, esta noticia, para irse duro contra la ciencia, porque la ciencia siempre estuvo comprada, cuando no es todo lo contrario. Kevin Hall está renunciando por eso, porque su trabajo está siendo censurado. Ah, entonces es otro ente, ¿no? Que tiene el control de absolutamente todo. No lo sabemos, es muy complejo y probablemente nunca lo sepamos, porque solo las personas involucradas lo van a saber. Lo que esto para nosotros, practicantes, profesionales, estudiantes, significa, seamos cautelosos con lo que decimos, con lo que leemos, con lo que compartimos, en cómo lo hacemos y evaluarnos si nosotros mismos quizás tenemos narrativas o agendas que no hemos considerado, Mm. para últimamente al final del día poderle decir al señor Chucho que se aviente sus 4 horas de puros reels de jalón, con que usted procure consumir esto por tal motivo y no se me estrese por estas otras cosas, es más que suficiente. Es como que meterse al chapuzón, al estiércol, para tratar de ayudar a las personas, porque creo que lo que tenemos en común, ciencias de la salud, médicos, enfermeras, nutriólogos, entrenadores, fisioterapeutas, es que de alguna u otra manera es noble la búsqueda de ayudar a los demás, solo que para la práctica y ejercer la misma es un reto actualmente brutal. Es impresionante la cantidad de barreras y de obstáculos que enfrentamos justo por este exceso, pienso, de información. Y también hacer mucho hincapié a que uno como nutriólogo sepa diferenciar cuando le llega a quién te está llegando a la consulta. O sea, o puede ser alguien
como dije, con normopeso pero que tiene TCAs, o alguien con sobrepeso pero que tiene TCAs, o alguien con obesidad que tiene TCAs, y uno con obesidad clínica que tiene TCAs. O sea, la intervención es por etapas según su estatus de salud actual. Y que con unos tienes que ser como más duros en las indicaciones, con otros puedes ser más paciente todavía, y a otros les tienes que dar a entender de la mejor manera posible que por ahora esto va a hacer más un daño que un beneficio. Entonces la obesidad se empieza a tratar desde espectros muy grandes. Puedes tener a la niña con 14 años con obesidad, un grado muy importante, que dices, pues tengo tiempo, ¿no? Tengo paciencia para decirle, ok, vas eligiendo mejores cosas, mira, ya en la escuela trataste de llevarte tú, desayunaste en tu casa, pero luego está la señora con 50 años, que puede ser su mamá, y dices, híjole, también le voy a dar esa intervención, pero lleva 40 años, 30 años de acúmulo de tiempo expuesto a unas posibles patologías desencadenantes de esto mismo, y tienes al otro que aparte fuma, y tienes al otro que aparte es más estresado, y tienes al sobrepeso, pero con el paladar bastante alterado. Y entonces dices, ¿dónde está la intervención correcta? Pues primero que el nutriólogo tiene que empezar a ser más paciente de lo que se dice en redes, porque creen que van a tratar la obesidad en un año, y eso no es posible en unos casos de obesidad. Si en sobrepeso te llegas a tardar un año en que una persona logre bajar X kilos y se sienta bien, imagínense en alguien con obesidad importante, no es de un año. Entonces el nutriólogo empieza la consulta mal porque le empieza con datos, porque quiere luego hacer un cambio en la vida de la persona, y no va a ser posible. Hay muchas intervenciones que van a durar más tiempo, acompañada de terapia psicológica, de ejercicio, evidentemente, y son las que a futuro parece que no avanzan, pero ya hiciste un bien por esa persona, para que haya mantenido el ejercicio, que haya mantenido una constancia en, mira, pues ya desayunó o ya quiso probar la avena. Quizás para muchos eso es un cambio, probar la avena, probar las verduras, probar la fruta, que nunca se imaginaron si no hubieran ido contigo. Entonces yo sí invito a los profesionales a hacer esa pequeña lucha de decir, bueno, al menos por venir a la consulta, le gustaron más las frutas, y eso va a impactar en su saciedad tarde que temprano. O al menos, en vez de irse sin nada, se llevó un par de manzanas para snackear, ¿no? Entonces, por ahí va la idea principal de educar al paladar con la gente, que sea necesario en el momento preciso y desde antes mejor, porque así la intervención se vuelve más sencilla con alguien que el paladar lo empieza a educar desde muy chicos, y eso empieza desde casa. O sea, yo cuando veo, por ejemplo, mis papás han hecho una muy buena labor ahí con mi hermana o así, porque me da gusto que digan, no, pues es que a tu hermana no le gusta echarle tanto a la comida, o que le echa poquita katsu. Entonces digo, pues va por buen camino, porque sabes que desde ahí va la educación del paladar, de los sabores, de la convivencia, y está chido, pero luego vemos el contexto mexicano normal, que no es así. O sea, la mayor parte del refri son aderezos, y la mayor parte de la cena son cajas. Entonces, no vas a decir el escenario ideal donde, vayan y compren frutas y verduras. No se puede, y pues se ocupan más reels tratando de darle por ahí a la gente. Educa al paladar, oye, fíjate cómo esto afecta a tu paladar, a tu saciedad. Eso se tiene que bombardear en redes para que no ganen el bombardeo estúpido de cosas que no funcionan para nada. Y el bombardeo que sí debe de estar, creo que no está tan presente, porque nosotros no nos la creemos que es tan importante, pero siento que sí lo Mm, es. sí. Totalmente, digo, ya para añadir un poquito y cerrar, digo, con eso que agregaron, qué chulada de intervenciones, Dani Fer. Eh, Creo que al final quedarnos, al menos desde el punto de vista como nutriólogos, con la acción, con qué tienes enfrente, cómo vas a accionar con la persona que tienes enfrente, identificar eso que sientes que es lo más complicado para esa persona y actuar, ¿no? O sea, actuar y comenzar, y claro que no va a ser fácil, claro que va a tomar meses, claro que puede tomar años, pero creo que en el acto es donde vas a poder recabar más información. Y a partir de ahí replantear y continuar y tratar justo como lo mencionabas, ya lo mencionas, Dani Fer, muy bien,
pues sí, del tener cuidado con redes sociales y saber que hoy en día juegan un labor importante en cuanto a la divulgación de información en general y que ahora lo importante ya no es el tener más información, sino distinguirla. Y eso es creo que una habilidad que igual en los próximos años creo que va a tener que ser, va a tener que estar más presente para poder llevar una vida más tranquila en general, hablando de comida específicamente en este caso, pero en general. Creo que eso es algo muy importante a rescatar. Carnales, no sé si quieren agregar algo más antes de terminar este episodio de esta semanita por ahí, Dani, Fer. Eh, Ay, güey, está cabrón, pero el triangulito que subí de la pirámide de hábitos también está chida, güey. Esa, Ah, siento que la ok. gente debe de preocupar más en el día por visualizarse en cómo es ahorita, qué le falta y cómo quisiera estar en un futuro, porque eso también te ayuda a sentar cabeza sobre las decisiones que estás tomando. Y lo indispensable es, a todo mundo le va a costar como que empezar a hacer un cambio de hábitos, pero es justamente lo que se siente, ¿no? Cuando empiezas a hacer un cambio, por más mínimo que sea, que te acompañe tu entorno, güey, porque el nutriólogo no va a estar ahí contigo todo el tiempo y eso está bien cabrón. Pero afortunadamente, todos en algún momento logren X meta, güey, o lo que sea, si nos ponemos en un mundo ideal, ojalá que sí suceda, pero sí tiene mucho que ver las elecciones alimentarias desde niños, güey, desde literalmente lo más cercano que tienes a tus hábitos es tu refri, güey. O sea, tu refri, tu la cena. Si lo Importante, tienes sí. ahí, es porque te gusta, es porque está, es porque forma parte de ti, porque es tu la cena. Y tu la cena, tu refri te define, güey. Si no compras, vas a comer fuera. Si no compras manzanas, no vas a comer manzanas. Y vas a comer fuera y vas a llegar al Oxxo. Y eso es hiperpalatable y con el tiempo no te vas a saciar. Si no compras pollo, vas a comprar pollo, por decir, empanizado, por no decir alguna marca. Así de sencillo y tan difícil, güey. O sea, está cabrón. Y siempre me gusta a mí ver extremos. Gente con obesidad casi mórbida. Dices, ¿cómo una persona llega ahí? ¿Cuál fue esa historia? ¿Cómo fue su trayecto? Entonces, es una manera sensible, güey, de también comprender por qué las personas están ahí y todas van por el mismo lado. Como poco, pero no me muevo. Y el estrés y las facilidades y el Rappi. Entonces, si descargas más Rappi que ir al súper, pues también es como que forma parte de ese conjunto extraño de un estilo de vida que no va a ir bien, lo más seguro. La gente que también usa más este tipo de aplicaciones, no para pedir evidentemente su despensa normal, sino para el cortoplacismo de esto, ok, lo Mm. pido. También va encaminado de los hábitos. Por ejemplo, yo no tengo ninguna aplicación de esas, güey, ni sé cómo se pide así en corto. Entonces vas tomando otras decisiones que otra gente Mm. no, etcétera. Entonces va todo muy de la mano, bastante, y no se dan cuenta hasta que llegan a una consulta y les dices todo lo que suma en su vida para llegar a tomar decisiones conscientes sobre alimentos. Mario, y sí, fue un tema difícil, pero muy interesante. Creo que solo podría agregar que el mundo es infinitamente complejo, incluida las ciencias de la nutrición, como muchas veces, por ejemplo, esta política que se implementó acerca de la comida chatarra en las escuelas, cómo esto tiene una Mm. agenda política y cómo, por ejemplo, las personas que la impulsen la van a defender a capa y espada y te van a dar otros datos siempre, ya sea bueno o mala, etcétera. Es a todo eso que nos enfrentamos como nutriólogos, entrenadores, etcétera. Vaya, nosotros mismos en un podcast, cómo divulgar esta información de forma responsable. Todo eso es muy difícil y creo que como consejo es de entrada eso, que tu entorno de alguna manera te apoye y pues digo, es más fácil dicho que hecho, pero quizás tu entorno justamente en tu casa, en el refri, como dice Fer, los alimentos que seleccionas, si no las aplicaciones que tienes en tu celular, bueno, creo que eso sí lo podemos controlar, sí, sí puede costar trabajo, pero lo más inmediato. Pienso que ese es un buen punto de partida. Y todo lo demás, lo que esté fuera ya de nuestro control, aprender a reaccionar a ello de manera que nos apoya a lograr nuestros objetivos o por lo menos mantenernos encaminados. Porque a veces me levanto y no entiendo
qué estoy viendo, qué es el mundo, qué es, cómo me relaciono yo con él, cómo estoy entendiendo mi nacionalidad, cómo estoy entendiendo mi nutrición, mis objetivos, qué importa para mí o qué no importa, por qué, porque me lo dijeron en algún Mm. momento. O sea, todo este tipo de cosas que si bien parecen más allá de lo que es necesario para una intervención nutricional, por supuesto que van a tener mucho que ver. El simple hecho de por qué sí tenemos una aplicación y otras personas no. Y para algunas personas es normal y para otras personas no, porque algunas personas reaccionan de forma muy emocional a una historia en cualquier red o un video y otras no. Todo este tipo de cosas que vaya que son importantes y que sí pienso pueden ser como ese puente para continuar avanzando hacia lo que importa en tema ya de salud, precisamente en materia de composición corporal, etcétera. Entonces, meramente irnos con cautela, irnos con cuestionamiento, con sano escepticismo y creo que lo único que tenemos para eso es la educación, pero la educación no como doctrina, sino como curiosidad como la tuviera un niño, básicamente. Listísimo. Pues no se diga más, carnales. Con eso cerramos el episodio de esta semana. Muchas gracias, Fer, Dani, por estar acá, por estar en cada episodio. Claro, no sin antes, pues dejar las recomendaciones musicales de esta semanita. Carnales, ¿qué les dejamos a los Gym Rats para esta semanita? ¿Qué tienen de recomendación musical? Por ahí, Dani, Fer. Ah, yo les dejaría, no sé si ya lo hice, pero bueno, del soundtrack de Contacto Sangriento, película ochentera, noventera de Jean-Claude Van Damme, que la pasaba en el Canal 5 por los que son viejos como yo todo el tiempo. Bloodsport se llama en inglés. Se llama Kumite. Es la primerita de todo el soundtrack. Buenazo. Ese te pone en el mood para ir a entrenar, mano. Te enfocas y de órale, güey, lo que vas. No se diga más, esa la dejamos de recomendación. En mi caso, Fer, le voy a adelantarme tantito en lo que tú buscas la tuya. Yo les voy a dejar la canción de Shelby, de Jeremy X. Últimamente he estado escuchando mucho a Jeremy X, entonces se las dejo por ahí para que se la disfruten, a ver qué tal. Va, yo voy a dejar una, güey, es la última que tengo ahí en la playlist, que es James Bond, que le hace muchas rolas a él de corridos. Ok. Está chida, es un corrido muy bueno de código FN, personaje. Dietísimo, no se diga más. Pues entonces ahí quedan las recomendaciones musicales de este episodio de esta semana. En verdad, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven tanto en YouTube como en Spotify. No se olviden de compartir el podcast, súmanos a sus historias, compártanlos. Eso nos ayuda mucho para que el podcast llegue a más personas, para que ya pueda, después de unos 100, 200 episodios, saldar la deuda que hay con el buen Dani. Por favor, échenos la mano compartiendo el episodio. Y pues bueno, sin más, recuerden todos los links del inicio los dejamos en la descripción, tanto de YouTube como de Spotify. Nos estamos saludando la siguiente semana. Ores.